Sean muy bendecidos en el nombre del Señor. En este día que es día de clamor y día de ayuno, agradecemos al Señor en su infinita misericordia que nos bendice cada día. Tenemos este día martes tiempo de oración y ayuno. Estamos orando en esta convocatoria nacional que se nos hizo y desafío de oración y ayuno, orando por la iglesia chilena, para que busque al Señor, para que se ponga a sus pies, para que sea restaurada y para que se levante con poder para anunciar el Evangelio. Y también orando por nuestro país, orando por los acontecimientos que ya todos sabemos y hemos visto, pidiendo al Señor que todos aquellos poderes del Estado que tienen en sus manos la conducción de esta patria, de esta nación, puedan deponer sus intereses partidistas, personales, y poner todo el esfuerzo en una causa común, que es sacar adelante en nuestro país, que los senadores, diputados, los ministros, el presidente, los jueces, todo el mundo trabaje para que nuestra nación sea engrandecida, que se termine la violencia, se terminen los saqueos, se termine el desorden que produce temor en el corazón de las personas, y las personas están inseguras. Y también orar para que haya verdaderamente justicia social, justicia económica, justicia de todo tipo. Necesitamos y oramos para que Dios obre en este sentido. Y nuestra primera oración es para que las personas conozcan a Jesucristo. Tanto autoridades como el pueblo puedan conocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Porque cuando Dios trata el corazón y transforma el corazón de las personas, entonces viene la verdadera justicia, la verdadera paz, y las personas prosperan en todos sus caminos, no solamente en el área económica. Así que esa es la oración que elevamos hoy, es la oración que presentamos hoy día delante del Señor. Que el Señor en su gracia pueda bendecir a Chile, pueda bendecir a sus habitantes, que el Señor pueda bendecir a la iglesia de Chile, que la iglesia no pierda el enfoque que siempre debió tener, que es predicar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios, porque esa es la tarea de la iglesia. Así que oramos y bendecimos el nombre del Señor y nos unimos a toda convocatoria de oración. Si ustedes han logrado darse cuenta, hoy día en muchas instancias, por muchas y diversas organizaciones cristianas, se ha estado haciendo llamado a la oración, llamado a pedir por nuestro país. Y nos sumamos a cada una de esas iniciativas porque son importantes. Cada llamado a la oración tiene que ver con ponerse bajo la poderosa mano de Dios. El día de ayer compartía una palabra del Señor basada en lo que el Señor dijo a la gente cuando entró en el templo en Jerusalén. Y viendo todo el mal que ocurría ahí dentro, nos dice la Escritura que el Señor tomó cuerdas y hizo un azote con ellas y volcó las mesas y las sillas de los que vendían y de los cambistas, etcétera, etcétera. Bueno, ayer mirábamos que el profeta Jeremías tiene unas palabras similares, pero también el profeta Isaías nos dice más claramente esto que el Señor dijo allí en Jerusalén.
en el capítulo 56 del libro de Isaías, en el versículo 7, dice así la palabra del Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Es interesante que el Señor dice casa de oración, y nosotros sabemos y conocemos las definiciones básicas de la oración, y sabemos algunas cosas respecto a lo que la palabra de Dios nos dice de la oración, y entendemos que el ejercicio de la oración es un tiempo en el cual nos encontramos con Dios. Pero hubo tiempo en que la casa de oración estaba restringida, estaba solamente abierta para aquellos que eran parte del pueblo de Israel y también para aquellos que se hacían prosélitos de la religión de Israel. Por lo tanto, no todo el mundo tenía acceso a este lugar, y no todo el mundo tenía acceso a Dios, porque además debían ir a ese lugar físico que era el templo en Jerusalén. Pero el profeta Isaías dice de parte de Dios que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces el asunto es cómo es que la casa de oración de Israel sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces nos dirigimos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y miramos allí las escrituras donde el apóstol Pablo hace una descripción de lo que éramos aquellos que estábamos sin Cristo. El apóstol Pablo hace una descripción de lo que teníamos sin Cristo. Y dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11, nos dice así la escritura: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha no con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, hoy día no necesitamos ser israelitas o judíos para tener acceso a Dios. Hoy día necesitamos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos explica que había una separación aún entre aquellos que tenían acceso al templo, a la casa de oración de Dios. Había murallas que separaban
a los que eran verdaderamente judíos y a los prosélitos que eran judíos, eran gentiles hechos judíos de religión, y también a las mujeres. Pero cuando viene Cristo, cuando viene el Señor, Él viene para derribar toda pared de separación que había entre ambos pueblos. Y ahora nos dice la Escritura que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Y fíjese, en el versículo 18 del capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo dice: porque por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de aquel que quitó la separación, por medio de aquel que derribó esa pared y que nos hizo parte de un mismo pueblo, dice, por medio de Él, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, hoy día tenemos acceso. Podemos hoy día decir lo que dice el profeta Isaías, que la casa de oración de Dios sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que ahora tú y yo y todos los creyentes tienen acceso a la casa del Padre para hacer de ella casa de oración. Nosotros necesitamos orar. Todo creyente necesita orar. Aquel que no conoce al Señor debe conocer al Señor para que pueda entender y pueda participar de lo glorioso que es la oración, de el poder que tiene la oración para los hijos de Dios, del alcance que tiene la oración para los hijos de Dios. Ahora bien, existe un escritor, historiador de los avivamientos, llamado Edwin Orr. A él, en una conferencia, o terminada la conferencia, se acercaron unos pastores para consultarle y decirle que si él podía describir en una frase todo lo que él había aprendido durante todos los años que había trabajado e investigado acerca de los avivamientos. Y bueno, él responde en una frase lo siguiente. Él responde y dice: cuando Dios va a hacer algo nuevo, pone a su iglesia a orar. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, pone a su iglesia a orar. Y eso claramente lo entendemos y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cuando el Señor resucitó y buscó a sus discípulos, una de las cosas que le dijo es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran recibir la promesa del Padre. Y los discípulos obedecieron a este llamado, a este mandato, y durante 10 días esperaron en oración en el aposento alto hasta que vino sobre ellos la promesa del Padre. Entonces Dios iba a hacer algo nuevo, algo nunca visto antes en la humanidad, y antes de hacerlo puso a su iglesia a orar. Y ya sabemos el resultado de esa oración. Ya sabemos lo que pasó con la iglesia, ya sabemos cómo la iglesia fue empoderada por Dios y alcanzó hasta los confines de la tierra para que pudiésemos recibir nosotros el Evangelio. Muy bien, mirando hoy día los acontecimientos, mirando las situaciones que estamos viviendo y observando las convocatorias que se hacen, como dije al principio, en diversas organizaciones cristianas, iglesias, grupos de pastores, denominaciones, todos están llamando a la oración. Entonces, tal vez Dios haya movido todas estas cosas que nosotros estamos viviendo para poner a su iglesia en oración, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Si no oramos, entonces no ocurrirá aquello que Dios quiere hacer entre nosotros. Por lo tanto, debemos obedecer al llamado que se nos está haciendo y entrar en oración, en la búsqueda del rostro del Señor, porque Él tiene respuesta para nuestra vida, y sobre todas las cosas Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y Él lo va a llevar a cabo con todos aquellos que se pongan
bajo su mano poderosa. Así que en el nombre de Jesucristo nos animamos a seguir buscando al Señor, a seguir en oración, porque la oración traerá la respuesta de Dios para la vida de las personas. En el nombre de Jesucristo somos llamados a orar, somos llamados a buscar de Él, somos llamados a encontrarnos con Él, a entrar en su presencia y escuchar su voz. Así que, amados hermanos, cada día debemos estar atentos orando al Señor, porque Dios quiere hacer algo nuevo y es por eso que ha puesto a su iglesia en oración. Que la paz de Jesús les bendiga, les guarde, les fortalezca y seamos muy bendecidos.